Minutos, estamos en Enfoque de los Sábados, los acompaña Carlos González. Una corte de California en Estados Unidos concedió el pedido solicitado el último jueves por el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, para que se suspenda por 14 días más su extradición, ¿no? Extradición que fue aprobada por la justicia estadounidense. Recordemos que Toledo es investigado por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de empresas constructoras brasileñas durante su gobierno entre el 2001 y el 2006. ¿Por qué se le ha concedido este plazo y cómo afecta esto al proceso? Lo vamos a conversar con el señor José Ugaz Sánchez Moreno, ex procurador anticorrupción y abogado experto en derecho penal. Doctor José Ugaz, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy bien, en un momento vamos a estar ya en comunicación con el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, como decíamos, ex procurador anticorrupción y abogado experto en derecho penal. Vamos a analizar el caso del ex presidente Alejandro Toledo. Sí, ya estamos en comunicación con el doctor José Ugaz Sánchez Moreno. Doctor Ugaz, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo analiza usted la situación legal actual del expresidente Alejandro Toledo? Que se le haya concedido esta moción de emergencia representa un triunfo estratégico para la defensa de Toledo. ¿Cuál es su punto de vista? No, yo creo que es simplemente un alargamiento. Como usted sabe, el sistema norteamericano, cuando funciona con muchas garantías. Siempre hay posibilidades de activar procesos paralelos como el habeas corpus, y también plantear apelaciones hasta el final. Esto es una apelación que, como ya ha señalado el noveno circuito, tendrá solamente una duración de 14 días, es 2 semanas, pero de fondo la suerte de Toledo está echada. Yo creo que simplemente es cuestión de esperar que transcurra el plazo y ya será detenido y entregado a las autoridades peruanas, que seguramente irán a recogerlo a los Estados Unidos. Explícanos, por favor, doctor, ¿cómo funciona este recurso de urgencia o moción de urgencia que ha sido atendido por la justicia estadounidense y qué es lo que representa? Bueno, como usted sabe, el fallo anterior fue muy duro, en el sentido que la jueza que resolvió dijo claramente que no había ninguna razón de fondo para sostener que la quinta enmienda, que es la del debido proceso en los Estados Unidos, había sido violada. Es más, señaló expresamente en la resolución que Toledo y su defensa estaban faltando a la verdad, lo cual es una afirmación bastante dura en un proceso como el norteamericano, y por lo tanto desestimó el pedido. Frente a esa decisión de desestimación es que Toledo y sus abogados han planteado una apelación. Corresponde entonces que suba a segunda instancia, pero como le digo, sobre el tema a fondo, no creo que tenga ningún espacio para que la instancia superior vaya a cambiar la decisión de la jueza. Cerrado ese proceso del noveno circuito, que es el de Washington, D.C., vuelve todo a California, donde el juez Hickson, que ya como ha sido de público conocimiento, estableció que el día viernes Toledo debió ser detenido y entregado a las autoridades peruanas. Contra esa decisión es que se ha antepuesto la apelación que había presentado en el noveno circuito de Washington, que es lo único que falta resolver y que, como le digo, es más, creo, un problema de mero trámite que de fondo, ¿no? Ahora, nos comentaba usted que acá hay, con claridad se observa que hay una voluntad de dilatar el proceso. En todo caso, ¿cómo debería responder la Fiscalía y la Procuraduría para evitar que la defensa del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, continúe afectando los plazos y esto se siga dilatando? Porque cuando ya todos pensamos que va a ser extraditado el expresidente Toledo, siempre aparece un último recurso para alargar este plazo. Como le digo, existen esos mecanismos y hay que agotarlos. Eso es lo que manda la ley. Finalmente es el derecho del extraditable, en este caso, plantearlos. Pero ya estamos en la vía del agotamiento final. Lamentablemente las autoridades fiscales o judiciales peruanas no tienen nada que hacer en esta materia porque no son parte ni pueden serlo del proceso. Y a nosotros en el Perú solo nos queda esperar con un poco de paciencia, si hemos esperado tanto tiempo, para que en un par de semanas esto se decida finalmente con la presencia de Toledo ante la justicia peruana, que es lo que corresponde, ¿no? En todo caso, ¿le parece que está trabajando de manera acertada la Fiscalía, la Procuraduría en este proceso contra el expresidente Toledo? Sí, la Fiscalía ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando se ha resuelto este caso ante el juzgado del noveno circuito, la jueza también ha señalado
que las resoluciones que ha presentado la Fiscalía son las adecuadas, que corresponden efectivamente a una acusación, como manda el acuerdo que existe entre Estados Unidos y el Perú, y por lo tanto el Ministerio Público peruano tiene la satisfacción ya de haber sido reconocido su mandato y su pedido por parte de las autoridades norteamericanas. Ahora, ¿qué es lo que puede haber motivado, doctor? Se lo pregunto solo para plantear una hipótesis de su parte. ¿Qué es lo que puede haber motivado al expresidente, a haber acudido de manera presencial a la Corte de San Francisco en Estados Unidos, minutos después de la hora en que se vencía el plazo de su orden de captura? Bueno, él está resistiendo con toda su energía la posibilidad de ser traído al Perú. Como usted sabe, ha faltado a la verdad diciendo que su vida corre peligro si es que es enviado al Perú. Ya las autoridades peruanas han dicho que evidentemente su edad y su estado de salud podría ser un elemento, pero que eso no puede detener la entrega a la justicia peruana. Las autoridades norteamericanas han reconocido que en el Perú existe una justicia independiente, que tiene el sistema nuestro las garantías necesarias para que haya un juicio justo y por lo tanto tiene que ser entregado. Frente a esa decisión, digamos, para usar un término coloquial, Toledo está rascando la olla de la justicia norteamericana para tratar de resistirse al máximo, pero ya está jugando su destiempo. O sea, para mí es evidente que la entrega es inevitable y, como repito, solo nos quedará esperar con un poco más de paciencia, si hemos esperado tantos años, a que en un par de semanas esto se concrete, ¿no? En estos 14 días, entonces, de lo que se trata, y en eso se fundamenta el pedido, es que la defensa de Toledo va a trabajar un argumento, ¿no?, para que se pueda poner límites a este proceso de extradición, pero usted ya no ve qué posibilidades, qué otros recursos puede tener la defensa de Toledo para buscar argumentos. ¿Es prácticamente imposible? ¿Lo vamos a tener en el Perú para que responda a la justicia? El argumento que tenían ya lo usaron, y es el que la jueza de Washington ha desestimado, que es decir, se ha violado mi derecho a la quinta enmienda porque se ha utilizado un argumento que está en una resolución reservada. Ya el juzgado explicó que eso no constituye ninguna violación, que se le han dado todas las garantías que el sistema norteamericano establece y que por lo tanto la entrega tiene que ocurrir. Ya no hay más argumentos, estamos en un proceso de apelación, por lo tanto no hay nuevos argumentos. Tienen que seguir insistiendo en lo que ya la jueza ha desestimado, que es decir, acá se ha violado el debido proceso. El juzgado ha explicado con toda claridad por qué no se ha violado ese debido proceso y por lo tanto lo que corresponde es una confirmación de la Corte y ahí la entrega, que eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Extraditado Toledo al Perú, doctor, ¿qué es lo que continúa en este proceso que se le sigue a Toledo? Bueno, una vez que es enviado al Perú, se reabre el proceso aquí contra él. Lo importante es tener en cuenta que solo puede ser procesado por los delitos que son materia de entrega, que son los que el Perú ha pedido, por lo tanto ahí tampoco hay ninguna sorpresa. Lo que se va a decidir en el juicio peruano es si recibió o no los 33 millones de dólares que Odebrecht ha señalado, y esto ratificado por Maiman y los otros elementos de prueba que existen en el proceso, de un soborno para poder facilitarle a la empresa brasilera la licitación a la que había concursado. Bien, vamos a estar entonces atentos a lo que finalmente suceda tras estos 14 días que le ha concedido pues, la justicia norteamericana para la extradición del expresidente Alejandro Toledo, pero de lo que no queda duda es que debe responder a la justicia peruana de las graves acusaciones de corrupción. Gracias, doctor José Ugaz, ex procurador anticorrupción, por este diálogo. Muy buenos días. Buenos días.